En las colinas olvidadas del este de Kentucky, donde la niebla matinal aún se aferra a los valles que el tiempo parece haber abandonado, existe un caso documentado que ha desconcertado a los historiadores durante casi 2 siglos. En 1834, el reverendo Ezekiel Morrison y sus hijas gemelas de 9 años, Rebecca y Rachel, llegaron a la remota congregación bautista de Pan Hollow, una comunidad tan aislada que los mapas de la época apenas reconocían su existencia. Lo que ocurrió durante su estancia de 3 días fue registrado meticulosamente en el diario personal del pastor William Phillips, un documento descubierto en 1987, cuando la vieja iglesia fue finalmente demolida. Las entradas del diario describen hechos tan precisos, tan antinaturalmente exactos, que los psicólogos modernos los han estudiado extensamente. Sin embargo, ninguno ha podido explicar cómo 2 niñas podían poseer conocimientos que desafiaban toda explicación racional. Las gemelas Morrison no solo predecían acontecimientos futuros. Revelaban secretos enterrados durante décadas, describían personas que jamás habían conocido y hablaban de tragedias ocurridas años antes de su nacimiento. Pero quizás lo más inquietante de todo, cada detalle que revelaban resultaba absolutamente verificable. Este canal no es para todos, solo para aquellos lo bastante valientes como para enfrentar misterios que desafían nuestra comprensión misma de la realidad. Antes de profundizar en el caso Morrison, asegúrate de estar suscrito, porque estamos a punto de descubrir detalles de los que la mayoría de los historiadores se niega a hablar. Y cuéntanos en los comentarios desde qué estado nos escuchas, porque lo que ocurrió en Kentucky podría haber sucedido más cerca de tu hogar de lo que imaginas. La historia comienza no con lo sobrenatural, sino con algo mucho más inquietante, la posibilidad de que algunas mentes humanas puedan acceder a la información de formas que la ciencia aún no logra comprender. El Kentucky de 1834 era una tierra atrapada entre la naturaleza salvaje y la civilización, donde comunidades como Pan Hollow existían en aislamiento virtual entre las estribaciones de los montes Cumberlands. Este asentamiento en particular había sido fundado en 1818 por 3 familias en busca de libertad religiosa, lejos de los conflictos denominacionales que asolaban los pueblos más grandes. Para cuando la familia Morrison llegó, Pan Hollow apenas contaba con 200 almas, la mayoría unidas por lazos de sangre o matrimonio, todas sometidas a la estricta doctrina bautista que regía cada aspecto de sus vidas diarias. La comunidad giraba en torno a una modesta iglesia de madera, construida con sus propias manos utilizando la madera de las colinas circundantes. El pastor William Phillips, un hombre instruido que había abandonado su cómoda vida en Lexington para servir a esas almas de frontera, mantenía los únicos registros escritos de nacimientos, muertes, matrimonios y eventos significativos. Su naturaleza meticulosa resultaría crucial para documentar lo que estaba por suceder. Ezekiel Morrison era una figura conocida en el circuito de iglesias remotas esparcidas por la región de los Apalaches. Alto y curtido, con el cabello prematuramente canoso que hablaba de penurias más allá de sus 34 años, viajaba a pie con sus hijas, llevando solo un maletín de cuero gastado que contenía su Biblia, algunos objetos personales y el cuaderno en el que registraba sus observaciones espirituales. Había quedado viudo hacía 9 años, desde que su esposa Sarah murió al dar a luz a las gemelas durante una terrible tormenta invernal que aisló su cabaña durante semanas. Las niñas, Rebecca y Rachel, eran idénticas en apariencia, pero completamente distintas en temperamento. Rebecca, nacida primero por apenas unos minutos, tenía una naturaleza extrovertida que atraía de inmediato a la gente. Su sonrisa era contagiosa, su risa genuina, y hablaba con la seguridad de alguien mucho mayor. Rachel, más callada y observadora, parecía existir a la sombra de su hermana. Sin embargo, quienes miraban con atención notaban que a menudo comenzaba frases que Rebecca terminaba, o respondía preguntas dirigidas a su hermana antes de que Rebecca tuviera oportunidad de hacerlo. Lo que hacía a la familia Morrison particularmente notable entre los predicadores itinerantes era la reputación de Ezekiel de traer renovación espiritual a las congregaciones en dificultades. Historias lo seguían de iglesia en iglesia, relatos de descarriados que volvían a la fe, de comunidades que resolvían conflictos de larga data, de despertares espirituales que perduraban durante años después de su partida. Algunos atribuían esto a la apasionada predicación de Ezekiel, pero quienes observaban con más cuidado notaban que los verdaderos cambios solían comenzar después de conversaciones privadas con las gemelas. El viaje a Pan Hollow había sido particularmente difícil.
Las lluvias de finales de otoño habían convertido los senderos montañosos en barro traicionero, y Ezequiel tuvo que cargar a Rachel los últimos 8 kilómetros cuando enfermó con fiebre. Llegaron al anochecer del 15 de noviembre de 1834, justo cuando el pastor Phillips concluía las oraciones vespertinas con el pequeño grupo de feligreses que asistían a los servicios de entre semana. Phillips escribió después que su primera impresión de la familia fue de un profundo cansancio, no solo físico, sino espiritual. Las ropas de Ezequiel estaban manchadas y remendadas, sus botas gastadas por incontables kilómetros de senderos montañosos. Las niñas se aferraban a su padre. Rachel aún pálida por la fiebre, Rebecca con su brillo habitual apagado por el agotamiento. Pero algo en sus ojos, una alerta, una conciencia impropia para niñas de su edad, hizo que Phillips se sintiera inexplicablemente incómodo. La congregación de Pan Hollow había ofrecido hospitalidad a muchos predicadores viajeros a lo largo de los años. Pero había algo diferente en los Morrison desde el principio. Aquella primera noche, mientras la familia compartía una simple cena con los Phillips, Rebecca preguntó a la esposa del pastor por su jardín, específicamente si las rosas junto a la cerca oriental se habían recuperado de la plaga que casi las mató 3 veranos atrás. La señora Phillips dejó caer la cuchara, mirando a la niña con asombro. La plaga de rosas había ocurrido en efecto 3 años antes, devastando su apreciado jardín de flores, pero no era algo que hubiera mencionado fuera de la comunidad inmediata. Al insistirle, Rebecca simplemente sonrió y dijo que había soñado con rosas mientras caminaba, y de algún modo supo que la señora Phillips cultivaba las más hermosas del condado. Este incidente, registrado en el diario del pastor esa misma noche, resultaría ser solo el primero de muchos que desafiarían todo lo que la comunidad de Pan Hollow creía sobre el mundo natural. A la mañana siguiente, gris y fría con un viento amargo que sacudía las ventanas de la pequeña cabaña donde los Morrison se alojaban, el pastor Phillips se levantó temprano, como era su costumbre, para preparar el sermón del día. Encontró a Ezequiel ya despierto, sentado junto a las brasas moribundas del fuego, con la Biblia abierta, pero con la mirada perdida y una expresión de profunda preocupación. Las niñas habían tenido sueños inquietantes esa noche, explicó Ezequiel cuando Phillips le preguntó por su semblante. Suelen soñar con los lugares que vamos a visitar, pero estos sueños fueron distintos, más oscuros. Antes de que Phillips pudiera responder, Rebecca apareció en el umbral, con el cabello alborotado por el sueño, pero con los ojos alerta y enfocados. Pastor Phillips, dijo con su clara voz infantil. En su iglesia, bajo la tercera tabla del piso frente al altar, hay algo escondido que no debería estar allí. Rachel lo soñó, y yo soñé porque está oculto. El pastor sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire matinal. En efecto, había escondido algo bajo esas tablas exactas, una botella de whisky que representaba su lucha continua con la tentación. Nadie lo sabía. La había colocado allí 3 meses antes, en un momento de debilidad, diciéndose a sí mismo que era mejor mantenerla cerca, donde pudiera resistirla cada día, en lugar de eliminar la tentación por completo. Era un secreto que lo avergonzaba profundamente, confesado solo a Dios en sus oraciones privadas. ¿Qué soñaste exactamente, niña?, preguntó Phillips con voz apenas firme. Rachel emergió de las sombras detrás de su hermana, moviéndose con esa peculiar gracia silenciosa que parecía caracterizar cada uno de sus actos. La botella es marrón, dijo suavemente, y está envuelta en un pedazo de manta que alguna vez fue una manta de bebé. Una manta azul. Phillips se dejó caer en la silla como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. La tela era, en efecto, un fragmento de la manta de un bebé. La manta que habría pertenecido al hijo que él y su esposa habían perdido en la infancia 5 años antes. Había envuelto la botella en ella como recordatorio de sus fracasos, tanto como padre incapaz de salvar a su hijo como pastor incapaz de vencer sus propias debilidades. Ezequiel observaba la reacción de su anfitrión con una expresión que mezclaba compasión con cansancio familiar. Comenzó cuando eran muy pequeñas, explicó en voz baja. Al principio pensé que no era más que intuición infantil, esa manera en que los niños a veces perciben cosas que los adultos pasamos por alto. Pero a medida que crecieron, sus percepciones se hicieron más específicas, más imposibles de explicar por medios naturales. El servicio de ese domingo sería recordado por cada miembro de la congregación de Pan Hollow por el resto de sus vidas. El sermón de Ezequiel fue poderoso, pero no inusual para un predicador itinerante, un apasionado llamado a la renovación espiritual y a la confesión de pecados.
Lo que ocurrió después desafió toda explicación racional. Cuando la congregación comenzaba a retirarse, Rebecca se acercó a Samuel Turner, un próspero granjero conocido por su generosidad hacia la iglesia y su posición en la comunidad. Lo miró con sus inocentes ojos azules y dijo: Señor Turner, el dinero que ha estado tomando de la colecta de la iglesia no es realmente robo si lo devuelve, ¿verdad? Papá dice que Dios perdona a los que se arrepienten. El color desapareció del rostro de Turner. Durante 6 meses había estado sustrayendo pequeñas cantidades de la colecta para cubrir deudas de una fallida inversión en un negocio de Louisville. Se había dicho a sí mismo que repondría hasta el último centavo cuando su situación mejorara, pero el dinero faltante lo corroía como un cáncer en la conciencia. Antes de que Turner pudiera responder, Rachel se colocó junto a su hermana y se dirigió a Martha Whitfield, la viuda anciana que servía como la autoridad moral no oficial de la iglesia. Señora Whitfield, su esposo no murió en el accidente agrícola, ¿verdad? Él aún vive en algún lugar, y por eso usted esconde las cartas. La anciana se tambaleó como si fuera a desmayarse. Su esposo en realidad la había abandonado a ella y a sus hijos 15 años antes, llevándose sus ahorros y desapareciendo una noche sin explicación. Ella había fabricado la historia de su muerte accidental para preservar su dignidad y el futuro de sus hijos en la comunidad. Las cartas que mencionó Rachel eran la correspondencia ocasional que recibía de él, rogándole perdón y describiendo su nueva vida en Missouri. Jamás había hablado de ellas con nadie. Una a una, las gemelas recorrieron la congregación, hablando en voz baja con distintos miembros. Al doctor Hayes le mencionaron pacientes que habían muerto bajo su cuidado por su falta de formación médica adecuada. A la familia Mellor les hablaron con conocimiento del hijo que mantenían oculto en su ático, un joven cuya mente sencilla los avergonzaba ante los vecinos. Al joven Thomas Pratt le describieron en detalle sus encuentros secretos con Elizabeth Carter, la mujer casada cuyo esposo viajaba con frecuencia por negocios. Cada revelación fue pronunciada con inocencia infantil, sin juicio ni malicia, como si las niñas simplemente compartieran observaciones sobre el clima. Sin embargo, la exactitud de sus afirmaciones era tan precisa, tan imposible, que la congregación permaneció inmóvil en una mezcla de terror y asombro. El pastor Phillips observaba con horrorizada fascinación cómo su ordenada comunidad se veía trastocada por 2 niñas de 9 años que hablaban de secretos que solo Dios debía conocer. Pero fue la última declaración de Rebecca la que lo atormentaría por el resto de sus días. Caminó hacia el frente de la iglesia, se colocó frente al altar y apoyó su pequeña mano sobre la cruz de madera tallada por los miembros fundadores de la iglesia. Este es un terreno sagrado, dijo, con una voz que resonó claramente en el silencioso santuario. Pero ha sido manchado por lo que ocurrió aquí antes. La familia Bittman no murió en un incendio de casa, ¿verdad, Pastor Phillips? Murieron aquí mismo, en esta misma sala. Y algunos de ustedes saben exactamente por qué. El silencio que siguió fue ensordecedor. Incluso el viento afuera parecía haberse detenido, como si la propia naturaleza esperara que alguien respondiera a esta acusación imposible. La revelación sobre la familia Bittman golpeó a la congregación como un golpe físico. El rostro del pastor Phillips se tornó pálido como la escarcha matinal, aferrándose al púlpito con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La tragedia de los Bittman era el secreto más profundo de Pan Hollow, una herida que nunca había sanado pese a 16 años de silencio colectivo. En 1818, cuando Pan Hollow era aún un asentamiento frágil de apenas 50 almas, la familia Bittman había estado entre sus miembros más destacados. Jacob Bittman servía como herrero y líder no oficial, mientras que su esposa Mary era conocida por su habilidad con los remedios de hierbas y su trato gentil en partos difíciles. Sus hijas gemelas, Hope y Faith, eran las niñas predilectas de la comunidad, brillantes, hermosas, de 9 años, que cantaban en el coro de la iglesia y ayudaban a su madre a atender a los enfermos. La versión oficial, la registrada cuidadosamente en los documentos del predecesor del pastor Phillips, afirmaba que la familia Bittman había perecido en un trágico incendio durante una tormenta invernal. Sus cuerpos habían sido hallados entre los restos de su hogar y enterrados en el cementerio de la iglesia con la ceremonia apropiada. La comunidad lloró, reconstruyó y siguió adelante, como las comunidades de frontera estaban obligadas a hacer frente a la tragedia. Pero la declaración de Rebecca sugería una realidad muy distinta, una que varios de los miembros más ancianos de la congregación habían esperado mantener enterrada para siempre.
El anciano Thompson, de 73 años y miembro de una de las familias fundadoras de Pan Hollow, se levantó lentamente de su banco. Su artritis hacía doloroso moverse, pero su voz llevaba el peso de décadas cuando finalmente habló. Niña, dijo, con palabras medidas y cuidadosas. Hablas de cosas que ocurrieron antes de tu nacimiento, en lugares en los que nunca estuviste, ¿cómo podrías saber lo que afirmas saber? Rebecca se volvió hacia él, sus ojos azules reflejando una madurez inquietante. Faith Whitman tenía una marca de nacimiento en el hombro izquierdo, dijo en voz baja. Hope tenía una en el tobillo derecho. Faith siempre llevaba una muñeca de madera que su padre le talló, y Hope usaba un relicario de plata con el cabello de su madre dentro. Cuando murieron, Faith llevaba su vestido azul de domingo y Hope estaba en camisón porque estaba enferma con fiebre. Estos detalles, imposibles de conocer para una extraña, provocaron murmullos de reconocimiento entre los miembros mayores de la congregación. La esposa del anciano Thompson le aferró el brazo, sus ojos abiertos de par en par por el miedo y la memoria. La noche en que murieron, continuó Rachel, su voz suave pero clara, no fue un incendio de casa lo que los mató. Vinieron a la iglesia buscando refugio porque alguien los perseguía. Se escondieron detrás del altar, pero los encontraron de todos modos. La iglesia se volvió tan silenciosa que el sonido de la respiración parecía excesivamente fuerte. El pastor Phillips se sorprendió recordando fragmentos de conversaciones escuchadas a lo largo de los años, susurros que se detenían cuando él entraba en una sala, miradas significativas entre los ancianos cuando surgían ciertos temas, la costumbre de algunas familias de dejar flores en un lugar sin nombre en el cementerio. Samuel Turner, aún sacudido por la revelación anterior sobre sus transgresiones financieras, se levantó bruscamente. Esto es una locura, declaró, aunque su voz carecía de convicción. Estas niñas dicen disparates, inventan historias para asustarnos. No hay forma de que sepan tales cosas. Pero incluso mientras hablaba, otros detalles comenzaron a emerger de la congregación. La señora Carter, suegra de Elizabeth, susurró algo sobre manchas de sangre que habían aparecido en el piso de la iglesia años después, manchas que no podían limpiarse sin importar cuánto se restregara. El viejo Benjamin Foster mencionó los extraños sonidos que a veces resonaban en la iglesia por la noche, ruidos como de niños llorando que siempre habían sido atribuidos al viento entre las tablas flojas. El doctor Ayes, pese a su vergüenza anterior sobre sus credenciales médicas, intervino con precisión clínica. Siempre me he preguntado sobre los cimientos de la iglesia, dijo lentamente. Cuando ayudé a reparar la pared oriental hace 3 años, encontramos lo que parecía ser, bueno, lo que podrían haber sido fragmentos de huesos mezclados con el mortero original. Las implicaciones de su afirmación quedaron suspendidas en el aire. Si la familia Whitman había muerto en la iglesia, si sus cuerpos habían sido enterrados en secreto dentro de sus propios cimientos, entonces cada servicio, cada oración, cada momento de adoración había tenido lugar sobre sus tumbas sin nombre. Ezequiel Morrison había permanecido en silencio durante estas revelaciones, su rostro curtido mostrando una profunda preocupación, pero ninguna sorpresa. Había presenciado escenas similares en otras comunidades, había visto cómo el conocimiento imposible de sus hijas deshacía mentiras cuidadosamente mantenidas y sacaba a la luz verdades largamente enterradas. Señor Morrison, dijo el pastor Phillips con voz tensa. ¿Cómo saben sus hijas estas cosas? ¿Qué clase de don les permite tal conocimiento? Ezequiel guardó silencio durante un largo momento, estudiando los rostros de la congregación antes de responder. Me he hecho esa pregunta todos los días durante años, dijo finalmente. Su madre, Sarah, afirmaba tener la segunda vista, la capacidad de percibir cosas más allá de la percepción normal. Pero lo que las niñas experimentan va mucho más allá de lo que Sarah jamás demostró. Sueñan con lugares que nunca han visto, hablan de personas que nunca han conocido, saben detalles de acontecimientos ocurridos antes de su nacimiento. Se detuvo, mirando a sus hijas con una mezcla de amor y profunda tristeza. Al principio creí que era una bendición, un don divino que me ayudaría a ministrar a las almas afligidas. Pero con los años he empezado a preguntarme si no es algo completamente distinto. El conocimiento que poseen viene con un costo. Llevan el peso de los secretos y el dolor de todos. Saben cosas que ningún niño debería tener que saber. Como convocadas por las palabras de su padre, las gemelas se colocaron juntas al frente de la iglesia. Por primera vez desde su llegada, parecían realmente las niñas que eran, pequeñas,
vulnerables y sobrepasadas por el mundo adulto que las rodeaba. No elegimos lo que vemos, dijo Rebecca, su anterior confianza reemplazada por un cansancio demasiado viejo para su joven rostro. Los sueños vienen, lo queramos o no. Vemos lo que fue, lo que es, y a veces lo que será. Rachel asintió, tomando la mano de su hermana. Las hermanas Bittman visitan nuestros sueños a veces. Quieren que la gente sepa lo que realmente les pasó. Quieren que alguien las recuerde como es debido. La iglesia cayó nuevamente en silencio, pero esta vez era el silencio de personas que luchaban con conceptos que desafiaban su comprensión fundamental de la realidad. Algunos rostros mostraban escepticismo, otros miedo, y otros más, esperanza de que tal vez la muerte no fuera el final que siempre habían creído. El pastor Phillips se encontró en una encrucijada que definiría el resto de su ministerio. Podía descartar las afirmaciones de las gemelas como fantasías infantiles o engaños deliberados, preservando la frágil estabilidad de la comunidad. O podía perseguir la verdad, sin importar a dónde lo llevara, arriesgándose a destruir los cimientos sobre los que se había construido Pan Hollow. La decisión tendría consecuencias que ninguno de ellos podría haber anticipado. Esa tarde, mientras las sombras se alargaban sobre las estrechas calles de Pan Hollow, el pastor Phillips se descubrió incapaz de concentrarse en sus oraciones vespertinas habituales. Las revelaciones de las gemelas lo habían sacudido hasta lo más profundo, no solo por su exactitud, sino porque lo habían obligado a enfrentar preguntas que llevaba años evitando. Había llegado a Pan Hollow 5 años antes, deseoso de servir a Dios en el desierto y escapar de las controversias teológicas que plagaban las iglesias más establecidas de los pueblos grandes de Kentucky. Su predecesor, el pastor Murray Hayes, había dejado meticulosos registros de nacimientos, muertes y eventos significativos, pero Phillips siempre había notado vacíos en la documentación de los primeros años del asentamiento. El invierno de 1818 en particular parecía extrañamente escaso en detalles registrados. Había anotaciones sobre el clima severo, la escasez de suministros y las muertes de varios ancianos, pero la tragedia de la familia Bittman apenas se mencionaba. Jacob Bittman, su esposa Mary y sus gemelas Hope y Faith murieron en un incendio la noche del 21 de diciembre. Sus restos mortales fueron entregados a la tierra con la debida ceremonia cristiana. Lo que siempre había parecido extraño a Phillips era la falta de detalles sobre un hecho tan significativo. El pastor Hayes había sido minucioso incluso con los incidentes menores. Sin embargo, la muerte de una familia entera, particularmente una tan prominente como los Bittman, había sido registrada con inusual brevedad. Decidido a comprender lo que las gemelas Morrison podrían haber descubierto, Phillips comenzó a revisar los archivos de la iglesia con nuevos ojos, escondidos bajo años de documentos acumulados. Descubrió un pequeño cuaderno de cuero que nunca había visto antes. Sus páginas estaban manchadas de agua y frágiles, pero la caligrafía era claramente la del propio pastor Hayes. Lo que Phillips leyó a la luz de las velas esa noche cambiaría para siempre su comprensión de la historia de Pan Hollow. El diario revelaba que el pastor Hayes había estado profundamente perturbado por las circunstancias que rodearon la muerte de la familia Bittman. Según sus notas privadas, Jacob Whitman había descubierto algo inquietante sobre ciertos miembros de la comunidad, algo lo suficientemente grave como para exigir una confesión pública y reparación. La naturaleza del hallazgo no se detallaba con claridad, pero las entradas de Hayes sugerían que se trataba de irregularidades financieras y posiblemente algo peor. La noche del 20 de diciembre de 1818, Jacob Whitman aparentemente había confrontado a varios líderes de la comunidad en una acalorada reunión que se prolongó hasta pasada la medianoche. Hayes escribió sobre voces elevadas, acusaciones de robo y corrupción, y amenazas de exposición que destruirían la reputación de algunas de las familias más respetadas de Pan Hollow. La última entrada, fechada el 22 de diciembre, resultaba particularmente escalofriante. Que el Señor nos perdone a todos por lo que se hizo. Jacob y su familia vinieron a la iglesia buscando refugio, pero fueron seguidos. Oí a los niños llorar, luego silencio. Cuando llegó la mañana, los encontramos tal como habían sido dejados. El anciano Thompson y los demás insistieron en que debíamos proteger el futuro de la comunidad, que la verdad nos destruiría a todos. He aceptado su plan. Que Dios tenga misericordia de mi alma. Phillips dejó el diario con las manos temblorosas. Las implicaciones eran asombrosas. La familia Bittman no había muerto en un incendio en su casa.
Habían sido asesinados en la propia iglesia, y los líderes de la comunidad habían conspirado para encubrir el crimen. Pero ¿cómo podían las gemelas Morrison conocer detalles que habían estado ocultos durante 16 años? ¿Cómo podían describir con tanta precisión la ropa de los niños, sus pertenencias personales, sus características físicas? Su reflexión fue interrumpida por un suave golpe en la puerta. Al abrirla, encontró a Rebecca de pie bajo la luz de la luna, aún con su sencillo vestido, pero con el cabello cuidadosamente trenzado, como si hubiera estado despierta preparándose para algo importante. Pastor Phillips, dijo con su clara voz infantil. Encontró el diario del pastor Hayes, ¿verdad? El que escondió detrás de la piedra suelta en los cimientos. Phillips la miró asombrado. En efecto había hallado el diario exactamente en ese lugar, guiado por una leve corriente de aire que lo había conducido a descubrir la piedra floja. ¿Cómo supiste dónde decirme que buscara?, preguntó. Fed me lo mostró en un sueño, respondió Rebecca con naturalidad. Ella dijo, el pastor Hayes era un buen hombre que fue obligado a hacer cosas malas. Quería que alguien supiera la verdad. La manera casual con la que hablaba de recibir guía de una niña muerta hacía tiempo estremeció a Phillips. Rebecca, dijo con cautela, ¿qué ves exactamente cuando tienes esos sueños? La expresión de la niña se tornó seria y, por un instante, Phillips pudo ver la carga que llevaba. Lo vemos todo, respondió simplemente. No solo lo que pasó, sino por qué pasó. Los hombres que mataron a la familia Bittman no planeaban hacer daño a nadie. Solo querían que Jacob guardara silencio sobre lo que había descubierto. ¿Qué había descubierto? Rebecca miró más allá de él, hacia la cabaña, donde se veía a Rachel sentada junto a la ventana, mirando el cementerio de la iglesia. El dinero para construir la iglesia no vino de donaciones, dijo. Parte fue robado a viajeros que pasaban por el valle. Jacob lo descubrió cuando le pidieron herraduras para caballos que pertenecían a hombres muertos. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Phillips. Los primeros años de Pine Hollow habían estado marcados por frecuentes informes de viajeros desaparecidos en los senderos de la montaña. Oficialmente, estas desapariciones habían sido atribuidas a peligros naturales, osos, caídas, la exposición al clima severo. Pero si Jacob Whitman había descubierto pruebas de que algunos viajeros habían sido asesinados y robados deliberadamente, la iglesia había sido construida con dinero manchado de sangre. La iglesia fue construida con dinero manchado de sangre, continuó Rebecca, su joven voz cargada de una comprensión que debía de ser imposible para su edad. Por eso Fight y Open no pueden descansar. Su sangre fue derramada en un suelo que ya estaba maldito. Phillips se encontró cara a cara con una verdad más horrible de lo que jamás había imaginado, la iglesia a la que se había entregado a servir. El santuario donde había orado en busca de guía y consuelo había sido levantado con las ganancias de un asesinato y se había convertido en escenario de una violencia aún mayor. Pero incluso mientras luchaba con estas revelaciones, una parte de su mente se mantenía analítica, cuestionándose cómo podría verificar todo aquello. ¿Cómo distinguir entre un conocimiento sobrenatural y un engaño elaborado? La respuesta llegaría antes de lo esperado, y de una fuente que desafiaría toda explicación racional que pudiera haber construido. A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado a Pine Hollow. Mientras la familia Morrison se preparaba para partir, su estancia planeada de 3 días ya había sido extendida para dar cabida a las dramáticas revelaciones del domingo. Un jinete solitario se acercó al asentamiento desde el sendero oriental. El jinete era un hombre de unos 50 años, bien vestido al estilo de la gente de ciudad, con un porte que sugería educación y autoridad. Se presentó ante el pastor Phillips como Thomas Brannan, un abogado de Lexington, que había estado buscando información sobre acontecimientos en Pine Hollow que databan de sus años fundacionales. Represento la herencia de un tal Marcus Webb, explicó Brennan mientras aceptaba la hospitalidad de Phillips. El señor Webb murió recientemente en Louisville y entre sus pertenencias encontramos documentos que sugerían que había tenido negocios con esta comunidad en sus primeros años. Estoy intentando rastrear el destino de ciertos fondos que pueden haber sido transferidos de manera irregular. Phillips sintió un escalofrío recorrerle la sangre. Marcus Webb era un nombre que había aparecido en el diario secreto del pastor Hayes, uno de varios viajeros que habían desaparecido en los senderos de la montaña en 1818 y 1819. Según las notas de Hayes, Webb llevaba consigo una suma considerable de dinero destinada a compras de tierras en Tennessee.
Antes de que Phillips pudiera formular una respuesta, Rebecca apareció a su lado con esa inquietante puntualidad que caracterizaba muchas de sus apariciones. Levantó la vista hacia Brennan con ojos curiosos y dijo: el señor Webb tenía un reloj de oro con sus iniciales grabadas en la tapa. Tenía una grieta en el cristal porque lo dejó caer cuando se cayó de su caballo. El aplomo de Brennan se quebró visiblemente. ¿Cómo podría saber algo sobre el reloj de Marcus Webb?, exigió. Ese detalle solo se mencionaba en su correspondencia personal con su hermano. Rachel se materializó al lado de su hermana como si hubiera sido convocada por una señal invisible. El reloj está enterrado detrás de la iglesia, dijo en voz baja, junto con su bolsa de dinero y la brida de su caballo. El anciano Thompson los puso allí después de lo que ocurrió en el sendero. Las implicaciones golpearon a Phillips como un impacto físico. Si las gemelas tenían razón, si los efectos personales de Marcus Webb estaban realmente enterrados detrás de la iglesia, aquello probaría que su conocimiento iba mucho más allá de lo que cualquier niño normal podría poseer. Más aún, proporcionaría pruebas tangibles de los crímenes que habían financiado el desarrollo inicial de Pan Hollow. Brennan desmontó de su caballo con un propósito urgente. Exijo que excavemos el área de inmediato, declaró. Si lo que estas niñas afirman es cierto, estamos ante pruebas de robo y asesinato. El anciano Thompson, que había estado observando el intercambio desde la distancia, se acercó con evidente renuencia. A sus 73 años, era el único miembro sobreviviente del Consejo Original de Liderazgo que había tomado las decisiones en aquellos primeros años. Su rostro curtido mostraba una mezcla de resignación y desafío. Hablas de cosas que no entiendes, forastero, dijo Thompson, con una voz cargada de la autoridad de la edad y el cargo. Esta comunidad fue construida por gente temerosa de Dios que hizo lo que tenía que hacer para sobrevivir en la naturaleza. La supervivencia no justifica el asesinato, replicó Brennan con dureza. Si estas acusaciones son ciertas, todo este asentamiento se fundó sobre actos criminales. Rebecca alzó la vista hacia el anciano Thompson con esos inquietantes ojos azules que parecían ver demasiado. Señor Thompson, dijo suavemente. Las pesadillas dejaron de venir después del primer año, ¿no es cierto? Te dijiste a ti mismo que eso significaba que Dios te había perdonado. El rostro de Thompson se desmoronó visiblemente. Niña, susurró. No podría saber de los sueños en los que Marcus Webb te rogaba que lo dejaras ir, continuó Rachel, su suave voz resonando con claridad en el aire matinal. De cómo ves su rostro cada noche antes de dormirte. El anciano se dejó caer en un tocón cercano, como si sus piernas ya no pudieran sostenerlo. No se suponía que pasara así, dijo, con la voz quebrada. Solo queríamos tomar el dinero. Estábamos hambrientos. Nuestros hijos estaban enfermos y el invierno se acercaba. Pero Webb se resistió. Y entonces su confesión quedó suspendida en el aire como humo de una pira funeraria. El pastor Phillips comprendió que estaba presenciando el desmoronamiento de todo lo que había creído sobre su comunidad, su iglesia y su fe. Ezequiel Morrison, que había permanecido en silencio durante estas revelaciones, finalmente habló. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, dijo en voz baja. Mis hijas no eligen lo que revelan. Son simplemente canales de información que exige ser escuchada. Brennan no perdió tiempo en organizar un grupo de excavación. En cuestión de horas, varios hombres de la comunidad estaban cavando detrás de la iglesia, guiados por las precisas indicaciones de las gemelas. El pastor Phillips observaba con creciente temor, consciente de que cada palada de tierra los acercaba más a pruebas que destruirían la mitología cuidadosamente construida de Pan Hollow. No tuvieron que cavar mucho. A 1 metro de profundidad, sus palas golpearon algo metálico. Con cuidado, apartaron la tierra y descubrieron un reloj de bolsillo de oro, ennegrecido por el tiempo. Su cristal, efectivamente, estaba agrietado, tal como lo había descrito Rebecca. Las iniciales MW eran claramente visibles en el interior de la tapa. Junto al reloj yacía una bolsa de cuero para dinero, cuyo contenido hacía tiempo se había deteriorado, pero cuya presencia era innegable. La brida del caballo, aunque podrida por los años de entierro, seguía siendo reconocible por lo que había sido. Brennan examinó cada objeto con la meticulosa precisión de un hombre acostumbrado a construir casos legales. Este reloj coincide exactamente con la descripción en la correspondencia de Marcus Webb, anunció. La grieta en el cristal, el grabado,
incluso el eslabón inusual de la cadena. Todo está precisamente como lo describió su hermano. Pero fue la reacción del anciano Thompson lo que proporcionó la confirmación más condenatoria. El viejo contemplaba los objetos recuperados con la expresión de alguien que veía fantasmas, moviendo los labios en lo que podía ser oración o confesión. Hubo otros, dijo finalmente, con la voz apenas audible. Webb no fue el primero, ni tampoco el último. El sendero a través de estas montañas era perfecto para lo que necesitábamos hacer. Los viajeros pasaban regularmente, la mayoría de las veces solos, a menudo cargando dinero para negocios o compras de tierras. El alcance de los crímenes se estaba volviendo claro. Pine Hollow no había sido construido con trabajo duro y providencia divina. Había sido financiado mediante una campaña sistemática de robo y asesinato que se prolongó durante años. Pero incluso mientras las pruebas se acumulaban, Phillips se debatía con preguntas que trascendían los crímenes inmediatos. ¿Cómo podían las gemelas Morrison conocer detalles que ninguna persona viva debería poseer? ¿Cómo podían describir a víctimas que nunca habían visto? Crímenes ocurridos antes de su nacimiento, ubicaciones de pruebas escondidas durante décadas. Las respuestas resultarían más perturbadoras que cualquier explicación racional que pudiera haber imaginado, y lo obligarían a enfrentarse a la posibilidad de que la muerte no era el final que siempre había creído. Al ponerse el sol sobre Pine Hollow aquella tarde, proyectando largas sombras sobre el sitio de excavación y el cementerio de la iglesia más allá, Phillips comprendió que su comunidad se encontraba en una encrucijada. La verdad por fin emergía tras 16 años de cuidadoso ocultamiento. Pero con ella venían preguntas que desafiaban todo lo que habían sido enseñados a creer sobre la justicia, la redención y la naturaleza misma de la realidad. Las gemelas Morrison permanecían juntas en la creciente oscuridad, sus pequeñas siluetas recortadas contra la iglesia que había sido construida con dinero de sangre y consagrada con sangre inocente. Parecían escuchar algo que solo ellas podían oír. Sus rostros se volvieron hacia el cementerio, donde tantos secretos yacían enterrados bajo tumbas sin nombre. El mañana traería justicia, pero aquella noche pertenecía a los muertos, que finalmente habían encontrado su voz a través de dos niñas de 9 años que poseían un conocimiento que desafiaba toda explicación racional. El amanecer llegó gris y frío sobre Pine Hollow, trayendo consigo una delegación de funcionarios desde la sede del condado. La noticia de los descubrimientos de los días anteriores se había propagado rápidamente, y el procurador Brennan no perdió tiempo en contactar a las autoridades. A media mañana, el pequeño asentamiento se encontraba anfitrión de un alguacil del condado, un juez territorial y 2 alguaciles federales que llevaban años investigando las desapariciones de viajeros en los senderos de la montaña. El juez Harrison, un hombre severo de cabello plateado y penetrantes ojos grises, había establecido su tribunal temporal en la propia iglesia. Una elección que al pastor Phillips le pareció lúgubremente apropiada, dado el pasado ensangrentado del edificio. Toda la comunidad había sido convocada para asistir a lo que sería tanto una audiencia como un ajuste de cuentas. El anciano Thompson, cuya salud se deterioraba visiblemente bajo el peso de sus confesiones, se sentaba en el primer banco, flanqueado por otros 2 hombres ancianos que habían sido parte del consejo original de líderes. Sus rostros mostraban el vacío de hombres que habían cargado secretos terribles durante demasiado tiempo. Pero eran las gemelas Morrison quienes acaparaban la mayor atención. El juez Harrison, al principio escéptico ante las afirmaciones de que 2 niñas poseyeran conocimiento sobrenatural, se vio obligado a reconsiderar tras los descubrimientos del día anterior. Había pasado la mañana entrevistándolas por separado, tratando de determinar cómo podían saber detalles de crímenes ocurridos antes de su nacimiento. Rebecca Morrison, dijo el juez Harrison, su voz resonando en la iglesia de madera. Por favor, dígale a este tribunal exactamente cómo sabe la ubicación de los efectos personales de Marcus Webb. Rebecca se puso de pie en el estrado de testigos, viéndose increíblemente pequeña bajo el peso de la atención adulta. Faith Whitman me lo dijo en un sueño, respondió simplemente. Dijo que los hombres que mataron a su familia eran los mismos que mataron a los viajeros. Quería que todos supieran la verdad. ¿Y tú, Rachel Morrison? Continuó el juez. ¿Cómo sabes detalles sobre eventos que ocurrieron años antes de tu nacimiento? La voz de Rachel apenas era audible cuando respondió. Los sueños nos llegan a ambas. Vemos lo que pasó como si estuviéramos allí. Vemos el miedo en los ojos de la gente. Escuchamos sus últimas palabras. Sentimos su dolor.
El juez Harrison se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Están afirmando que se comunican con los espíritus de los muertos? Ezequiel Morrison se levantó de su asiento. Su señoría, si me permite, mis hijas nunca han afirmado comprender sus dones. Simplemente cuentan lo que experimentan. He sido testigo de cómo han proporcionado información precisa sobre decenas de comunidades que hemos visitado, información que no podrían haber obtenido por medios normales. El alguacil Mackenzie, un hombre práctico más preocupado por la evidencia que por reclamos sobrenaturales, se dirigió directamente a las gemelas. ¿Pueden decirnos cuántas personas fueron asesinadas en estos senderos de montaña? Rebecca y Rachel intercambiaron una de sus miradas significativas antes de que Rebecca respondiera. 11 hombres en 3 años. La mayoría viajaba sola con dinero para comprar tierras o realizar negocios. Uno era un predicador como papá, pero llevaba monedas de oro cosidas en su silla de montar. La especificidad de la respuesta provocó murmullos entre la multitud reunida. Rachel continuó donde su hermana lo había dejado, su acostumbrado ritmo de voces alternadas tan inquietante como siempre. El nombre del predicador era Samuel Collins. Se dirigía a establecer una nueva iglesia en Tennessee. Su caballo era una yegua bayo con una estrella blanca en la frente. El alguacil Mackenzie consultó un cuaderno gastado que había sacado de su abrigo. Su rostro palideció al encontrar la entrada que buscaba. Samuel Collins desapareció en esta ruta en septiembre de 1819, confirmó. La descripción de su caballo coincide exactamente con nuestros registros. Pero lo que sucedió a continuación sacudiría a todos los presentes hasta lo más profundo. El anciano Thompson, con las manos temblorosas por la edad y la culpa, se esforzó por ponerse de pie. Su señoría, dijo, con la voz quebrada. Ya no puedo soportar más esta carga. Lo que dicen estas niñas es cierto. Cada palabra. Pero hay algo más. Algo peor que los asesinatos que cometimos. La iglesia quedó en silencio, salvo por el sonido del viento a través de las tablas sueltas y el grito lejano de un halcón que giraba en lo alto. La familia Bittman, continuó Thompson, con lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas. No solo tropezaron con pruebas de nuestros crímenes. Jacob Bittman era mi cuñado. Le confié lo que estábamos haciendo, pensando que la lealtad familiar lo mantendría callado. Pero Jacob tenía una conciencia más fuerte que su lealtad. El pastor Phillips sintió que el mundo se inclinaba a su alrededor mientras la confesión de Thompson se desplegaba. Jacob amenazó con denunciarnos a menos que hiciéramos restitución a las familias de los muertos. Dijo que iría él mismo a Lexington y reportaría nuestros crímenes a las autoridades territoriales. No podíamos permitirlo. Demasiadas familias dependían de lo que habíamos construido aquí. La voz de Thompson bajó a un susurro. La noche del 21 de diciembre de 1818 seguimos a la familia Bittman hasta la iglesia. Jacob había traído a Mary y a las gemelas, pensando que el suelo sagrado las protegería. Pero éramos hombres desesperados, con todo que perder. Rebecca se había quedado muy quieta durante la confesión, su rostro infantil pálido pero resuelto. Cuéntele sobre los bebés, dijo en voz baja. La compostura de Thompson se quebró por completo. Dios mío, sollozó. ¿Cómo podría saber acerca de los bebés? El juez Harrison se inclinó hacia adelante con intensidad. ¿Qué bebés? Explíquese, hombre. Mary Whitman estaba encinta cuando la matamos, dijo Thompson, las palabras desgarrándole la garganta. 8 meses de embarazo con gemelos. El doctor dijo que podrían haber vivido si hubiéramos pedido ayuda en lugar de, no pudo terminar la frase. Rachel dio un paso al frente, su suave voz resonando claramente en el silencio atónito. Por eso podemos verlo todo con tanta claridad. Faith y Hope Whitman no fueron las únicas niñas que murieron esa noche. Sus hermanas no nacidas murieron con ellas. 4 almas clamando por justicia. Las implicaciones teológicas de la declaración de Rachel enviaron ondas de conmoción a través de la multitud reunida. Si las gemelas estaban canalizando de algún modo a los espíritus de las niñas Bittman muertas, incluidas las no nacidas, sugería una comprensión del más allá que desafiaba la doctrina cristiana fundamental. El doctor Hayes, el médico no oficial de la comunidad, encontró su voz. Yo ayudé con el entierro, dijo lentamente. Encontramos pruebas del embarazo, pero nos dijimos a nosotros mismos que los bebés eran demasiado jóvenes para tener alma,
que no necesitarían ritos funerarios apropiados. Cada alma importa para Dios, dijo con firmeza Ezequiel Morrison. Cada vida, por breve que sea, tiene un significado eterno. Pero el juez Harrison estaba más preocupado por la justicia terrenal que por el debate teológico. Señor Thompson, ¿confiesa usted el asesinato de Jacob Whitman, su esposa Mary, sus hijas gemelas y 2 hijos no nacidos? Lo confieso, respondió Thompson, su voz hueca de desesperación. Y también los asesinatos de 11 viajeros que confiaron en nosotros con sus vidas. Todos somos culpables, yo mismo, Samuel Bradford y Marcus Perry. Lo planeamos juntos. Lo ejecutamos juntos. Y lo ocultamos juntos durante 16 años. Los otros 2 ancianos mencionados en la confesión de Thompson permanecieron en silencio atónito, sus rostros máscaras de resignación y terror. El peso de 16 años de culpa colectiva se había vuelto, por fin, demasiado difícil de soportar. El sheriff Mackenzie se puso de pie y comenzó a arrestar a los 3 hombres, pero el juez Harrison levantó la mano para detenerlo. Antes de proceder con los cargos formales, dijo el juez, necesito entender cómo es posible que estas niñas conozcan detalles que nunca fueron registrados, nunca mencionados, nunca compartidos fuera del círculo de los perpetradores. Rebecca alzó la mirada hacia el juez con esos ojos azules anormalmente sabios. Su señoría, dijo con su clara y aniñada voz, hay verdades demasiado grandes para permanecer enterradas para siempre. Las hermanas Bittman y sus bebés no nacidos han estado esperando 16 años para que alguien escuche su historia. ¿Pero cómo las escuchan?, insistió el juez Harrison. ¿Qué mecanismo permite esa comunicación? Rachel se unió a su hermana al frente de la iglesia. No lo entendemos más de lo que usted lo hace, respondió. De verdad. Desde que éramos muy pequeñas, tenemos sueños sobre lugares donde nunca hemos estado y personas que nunca hemos conocido. Papá dice que nuestra madre tenía el don de la segunda vista, pero lo que nosotras experimentamos es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Rebecca y Rachel intercambiaron una de sus miradas significativas antes de que Rebecca respondiera. Mamá podía percibir cosas sobre las personas vivas, sus emociones, sus intenciones, sus pensamientos ocultos. Pero nosotras vemos más allá de eso. Vemos los ecos que deja la tragedia, especialmente cuando se derrama sangre inocente. Ezequiel Morrison había escuchado a sus hijas con creciente inquietud. Su señoría, dijo, he pasado años intentando comprender las habilidades de mis hijas. He consultado con ministros, médicos y eruditos en todo Kentucky y Tennessee. Nadie puede explicarlo, pero todos han sido testigos de su exactitud. El juez Harrison guardó silencio durante un largo momento, estudiando a las gemelas con una mezcla de fascinación e incomodidad. Señorita Rebecca, señorita Rachel, dijo al fin. Si realmente poseen este don, quizá puedan decirnos dónde fueron desechados los cuerpos de las demás víctimas. La pregunta flotó en el aire como humo de incienso, pesada de implicaciones. Si las gemelas lograban localizar los restos de Marcus Webb y de los otros viajeros asesinados, se obtendría la prueba final necesaria para cerrar casos que habían desconcertado a las autoridades durante años. Rebecca cerró los ojos como si escuchara algo que solo ella podía oír. Algunos están en el antiguo pozo de mina al este del pueblo, dijo tras un momento. Otros fueron arrojados al arroyo del diablo, donde la corriente es más profunda, pero 3 fueron enterrados bajo el suelo de la iglesia. Sus huesos mezclados con las piedras de los cimientos. La revelación de que 3 víctimas de asesinato habían sido sepultadas bajo la propia iglesia provocó un estremecimiento colectivo en la congregación. El pastor Phillips comprendió con horror que había estado celebrando servicios, oficiando la comunión y ofreciendo oraciones por la salvación justo encima de las tumbas anónimas de hombres inocentes. El sheriff Mackenzie miró al juez Harrison en busca de instrucciones. Su señoría, si vamos a verificar estas afirmaciones, necesitaremos excavar el piso de la iglesia. Y lo haremos, respondió el juez con severidad. Pero antes quiero comprender el alcance total de estos crímenes. Se volvió hacia el anciano Thompson. ¿Dónde está el dinero robado a esas víctimas? ¿Qué se hizo con sus pertenencias? Thompson señaló débilmente hacia el edificio de la iglesia que los rodeaba. Todo se usó para construir nuestra comunidad. La iglesia, la escuela, los molinos, todo fue erigido con dinero manchado de sangre. Nos convencimos de que estábamos creando algo bueno a partir de algo malo,
que Dios nos perdonaría si destinábamos el dinero a propósitos justos. ¿Y las familias de las víctimas?, preguntó el juez Harrison. ¿Acaso alguno de ustedes pensó en las esposas, hijos, padres que nunca supieron qué pasó con sus seres queridos? Fue Rachel quien respondió, con una voz infantil que cargaba un peso de tristeza impropio para su edad. Marcus Webb tenía una esposa llamada Elizabeth y 2 hijos pequeños. Samuel Collins estaba comprometido con una mujer llamada Catherine, que lo esperó hasta morir de tisis 3 años después. La mayoría de los demás tenían familias que pasaron años preguntándose, esperando, llorando sin encontrar nunca un cierre. La precisión de su conocimiento sobre la vida personal de las víctimas resultaba quizá el aspecto más inquietante de toda la experiencia. No eran solo nombres y fechas. Las gemelas hablaban de los hombres asesinados como si los hubieran conocido personalmente, como si llevaran la carga de sus sueños truncados y de sus responsabilidades abandonadas. El juez Harrison se puso de pie y se dirigió a la multitud reunida. Este tribunal se suspenderá mientras realizamos una investigación exhaustiva de las afirmaciones hechas aquí hoy. El sheriff Mackenzie coordinará la excavación del piso de la iglesia y la búsqueda en los lugares señalados por las niñas Morrison. El anciano Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry permanecerán bajo custodia en espera de cargos formales. Mientras los 3 ancianos eran conducidos con grilletes, la congregación comenzó a dispersarse en un silencio atónito. 16 años de mentiras cuidadosamente mantenidas se habían desmoronado en una sola mañana, dejando a la comunidad enfrentarse con el conocimiento de que toda su fundación estaba construida sobre asesinato y engaño. Pero para el pastor Phillips, las preguntas más perturbadoras seguían sin respuesta. ¿Cómo podían 2 niñas de 9 años poseer un conocimiento que desafiaba toda ley natural? ¿Qué sugerían sus habilidades sobre la naturaleza de la muerte, la persistencia de la conciencia y la posibilidad de comunicación entre los vivos y los muertos? Las gemelas Morrison permanecieron juntas en la iglesia que se vaciaba, sus pequeñas figuras empequeñecidas por la magnitud de lo que habían revelado. Parecían cansadas, agotadas por el peso emocional de canalizar tanto dolor e injusticia. «Papá», dijo Rebecca en voz baja. «¿Podemos irnos ya?» Las voces se hacen más fuertes y es difícil mantenerlas en orden. Ezequiel Morrison estrechó a sus hijas, su rostro curtido mostrando una profunda preocupación por la carga que llevaban. «Pronto», prometió. «Pero primero debemos ayudar a estas personas a comprender lo que ustedes les han mostrado». Cuando el sol alcanzó su cenit sobre Pan Hollow, proyectando sombras agudas sobre el cementerio de la iglesia y el lugar de excavación detrás del edificio, la comunidad se preparaba para revelaciones que desafiarían todo lo que creían saber sobre la justicia, la redención y las consecuencias eternas de los actos terrenales. La verdad emergía por fin de 16 años de oscuridad. Pero con ella llegaban preguntas que atormentarían a todos los presentes por el resto de sus vidas. La excavación del piso de la iglesia de Pan Hollow tomó 3 días. Trabajando metódicamente bajo la supervisión del juez Harrison, el equipo del sheriff Mackenzie retiró las tablas de madera y comenzó a excavar con cuidado la tierra compacta de debajo. Lo que encontraron confirmó con escalofriante exactitud las afirmaciones de las gemelas Morrison. 3 esqueletos completos yacían enterrados bajo el santuario. Sus huesos mezclados con las piedras de los cimientos, tal como había descrito Rebecca. Los efectos personales hallados con los restos coincidían con descripciones de informes de personas desaparecidas entre 1818 y 1819. Un anillo de oro con las iniciales JP pertenecía a Joshua Patterson, un agrimensor que había desaparecido mientras cartografiaba límites territoriales. Un cuchillo con empuñadura de plata fue identificado como propiedad de William Morse, un comerciante cuya familia lo buscó en 3 estados. Pero fue el tercer conjunto de restos el que proporcionó la confirmación más inquietante del imposible conocimiento de las gemelas. Colgado alrededor del cuello del esqueleto estaba una cruz de cobre distintiva que había sido descrita con gran detalle por la familia de Robert Chen, un ministro itinerante que había desaparecido mientras transportaba dinero de donaciones para una nueva iglesia en Tennessee. A medida que cada pieza de evidencia era cuidadosamente catalogada, el alcance de los crímenes de Pan Hollow se volvía innegablemente claro. No se trataba de un solo acto de violencia desesperada, sino de una campaña calculada de asesinato y robo que había durado años. El juez Harrison, cuyo cabello plateado parecía haber ganado más canas durante la investigación, se dirigió a la comunidad reunida nuevamente en el 4.º día.
La evidencia ante este tribunal es abrumadora, anunció. 11 hombres fueron asesinados en estos senderos montañosos entre 1818 y 1820. Sus asesinos usaron el dinero robado para construir este asentamiento y luego agravaron sus crímenes asesinando a la familia Bittman para proteger su secreto. El anciano Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry estaban de pie frente al juez con grilletes, sus rostros mostrando el agotamiento vacío de hombres que habían cargado con una culpa insoportable durante demasiado tiempo. A su avanzada edad, sabían que nunca volverían a ver la libertad. El aspecto más perturbador de estos crímenes, continuó el juez Harrison, no es su brutalidad, sino su carácter calculado. Estos hombres no mataron por pasión ni por desesperación. Crearon un método sistemático para identificar y asesinar viajeros, y luego usaron el dinero de sus víctimas para construir lo que presentaban como una comunidad piadosa. El pastor Phillips escuchaba las palabras del juez con una creciente sensación de crisis espiritual. Todo a lo que se había dedicado, la iglesia, la comunidad, la fe compartida que los unía, había sido construido sobre una base de sangre inocente. ¿Cómo podría seguir ministrando en un lugar tan profundamente corrompido por el mal? Pero fueron las gemelas Morrison quienes aportaron la visión más profunda sobre las implicaciones espirituales de los crímenes de Pan Hollow. Juez Harrison, dijo Rebecca, con su clara voz resonando fácilmente en la abarrotada iglesia, ¿podemos hablar sobre el perdón? El juez miró a la niña de 9 años con una mezcla de asombro y respeto. Tras 3 días de testimonio, su imposible conocimiento había resultado exacto en cada detalle. Había aprendido a escuchar con atención cualquier cosa que ella dijera. Por supuesto, niña, ¿qué quieres decir? Rebecca y Rachel avanzaron juntas hasta el frente de la iglesia, bajo la cruz de madera que había presidido 16 años de engaño colectivo. Las hermanas Bittman quieren que todos sepan que perdonan a los hombres que las mataron, dijo Rebecca. Entienden que el miedo hace que la gente haga cosas terribles, continuó Rachel, como solía hacerlo. Pero el perdón no borra las consecuencias. Los hombres que cometieron estos crímenes deben enfrentar la justicia terrenal, y la comunidad debe encontrar la manera de hacer lo correcto con las familias de las víctimas. El juez Harrison asintió solemnemente. El tribunal está de acuerdo con esa valoración. El anciano Thompson, Samuel Bradford y Marcus Perry enfrentarán juicio por múltiples cargos de asesinato y robo. ¿Pero qué hay de la comunidad misma?, preguntó. ¿Qué hay de la iglesia y de los edificios construidos con dinero robado? Fue Ezekiel Morrison quien respondió, su rostro curtido reflejando profunda reflexión. Su señoría, en las escrituras encontramos que los pecados de los padres no necesitan recaer sobre los hijos. Si los hijos eligen la rectitud sobre la conveniencia, esta comunidad puede ser redimida. Pero solo a través de confesión, restitución y un arrepentimiento genuino. El pastor Phillips encontró su voz por primera vez desde que comenzó la investigación. El edificio de la iglesia debe ser consagrado de nuevo, dijo con firmeza. Retiraremos y enterraremos apropiadamente los restos hallados bajo el suelo. Identificaremos y compensaremos a las familias de las víctimas en la medida de lo posible. Y estableceremos un memorial para asegurar que estos crímenes nunca sean olvidados. El abogado Brennan, que había estado documentando todo para sus registros legales, levantó la vista de sus notas. La herencia de Marcus Webb por sí sola tiene derecho a una restitución significativa. Su hermano me ha autorizado a reclamar la recuperación total de los fondos robados más daños por 16 años de angustia familiar. El anciano Thompson, a pesar de sus grilletes y su salud quebrantada, logró hablar. El dinero se ha ido, dijo en voz baja. Gastado a lo largo de los años en mejoras comunitarias, necesidades familiares individuales, mantenimiento de la iglesia. No nos queda nada que dar. Entonces la comunidad misma lleva la responsabilidad, declaró el juez Harrison. Los edificios construidos con dinero robado serán vendidos. Las ganancias se distribuirán a las familias de las víctimas como restitución parcial. Pine Hollow dejará de existir como asentamiento. Las implicaciones de la decisión del juez golpearon a la multitud reunida como un golpe físico. Las familias que habían pasado 16 años construyendo vidas en Pan Hollow perderían sus hogares, su iglesia, toda su estructura comunitaria. Niños serían desarraigados, ancianos desplazados. Una generación de estabilidad destruida por los crímenes de sus líderes. Pero fue Rebecca Morrison quien dio la revelación final más escalofriante.
Juez Harrison, dijo, su joven voz cargada de una autoridad que parecía imposible a su edad, hay algo más que necesita saber sobre Pan Hollow. Los crímenes no se detuvieron en 1820. La iglesia cayó en silencio, excepto por el sonido del viento entre las tablas sueltas y el trueno distante de una tormenta que se acercaba. ¿Qué quieres decir, niña?, preguntó el juez Harrison, aunque su tono sugería que no estaba seguro de querer saber la respuesta. Rachel dio un paso adelante para situarse junto a su hermana. El pozo de la mina donde se arrojaron algunos de los cuerpos, no es solo un lugar donde se ocultaron viejos crímenes. La gente sigue desapareciendo en estos senderos montañosos. El sheriff Mackenzie se enderezó en su silla. ¿Está diciendo que estos asesinatos han continuado? ¿No son las mismas personas? No las mismas personas, aclaró Rebecca. La mayoría de los asesinos originales ya son demasiado viejos. Pero otros aprendieron de su ejemplo, las técnicas, los lugares, los métodos para deshacerse de las pruebas. Ese conocimiento no muere con sus creadores. Las implicaciones de su declaración enviaron ondas de choque a través de la multitud reunida. Si las gemelas tenían razón, los crímenes de Pan Hollow habían engendrado una tradición de violencia que había persistido durante décadas, cobrando víctimas adicionales cuyas desapariciones se habían atribuido a peligros naturales. El juez Harrison se levantó de su asiento, su rostro sombrío y decidido. Sheriff Mackenzie, necesitaremos ampliar nuestra investigación de inmediato. Si hay crímenes más recientes relacionados con este lugar, debemos descubrirlos todos. Mientras los procedimientos legales continuaban a su alrededor, las gemelas Morrison permanecieron tranquilas juntas, su imposible carga finalmente aliviada después de 3 días de revelaciones y testimonios. Habían servido como voces de los muertos, conductos de una justicia negada, instrumentos de una verdad que ya no podía ser suprimida. Ezequiel Morrison reunió a sus hijas, su rostro curtido mostrando un profundo alivio mezclado con preocupación por lo que vendría. ¿Están listas para dejar este lugar?, preguntó con suavidad. Rebecca miró alrededor de la iglesia por última vez, sus ojos azules recorriendo las paredes de madera, la simple cruz, los rostros de personas cuyas vidas habían sido transformadas para siempre por su testimonio. Las voces ahora están más calladas, dijo en voz baja. La fe y la esperanza pueden descansar. Rachel asintió, tomando la mano de su hermana. Pero habrá otros lugares, otras voces. Papá, ¿por qué tenemos que cargar con tanta tristeza? Ezequiel se arrodilló a la altura de sus hijas, con los ojos brillantes por las lágrimas que no se derramaban. No lo sé, pequeñas, pero creo que Dios da cargas especiales solo a quienes son lo suficientemente fuertes para soportarlas. Quizás tu don, sea lo que sea, tiene un propósito más grande de lo que ninguno de nosotros puede entender. Mientras la familia Morrison se preparaba para dejar Pan Hollow, llevándose consigo sus misteriosas habilidades y terribles conocimientos, el pastor Phillips se enfrentaba a la decisión más difícil de su ministerio. ¿Debía quedarse y ayudar a reconstruir lo que se pudiera salvar de las ruinas de la comunidad, o debía huir de un lugar tan profundamente corrompido por la violencia y el engaño? La respuesta llegó cuando observó a las gemelas caminando de la mano hacia el lado de su padre. Si 2 niñas de 9 años podían soportar con gracia y perdón el peso de una verdad tan devastadora, quizás aún existía esperanza de redención, incluso en los lugares más oscuros. 3 semanas después, Pan Hollow era un pueblo fantasma. El edificio de la iglesia había sido desmontado tabla por tabla. Sus materiales vendidos para ayudar a compensar a las familias de las víctimas. Los habitantes de la comunidad se habían dispersado a otros asentamientos en Kentucky y Tennessee, llevando consigo el conocimiento de que toda su base había sido construida sobre sangre inocente. Pero en las iglesias de toda la región comenzó a difundirse una nueva historia. La historia de 2 niñas que poseían conocimientos que desafiaban la explicación racional. Que servían como voces de los muertos e instrumentos de justicia largamente retrasada. Algunos desestimaban el relato como superstición fronteriza. Otros lo abrazaban como evidencia de intervención divina en los asuntos humanos. La familia Morrison continuó su recorrido por las iglesias remotas de los Apalaches y los reportes siguieron llegando. Comunidades experimentando renovación espiritual. Secretos largamente enterrados saliendo a la luz. Misterios resueltos a través de un conocimiento imposible poseído por 2 gemelas que hablaban con la autoridad de profetas a pesar de su tierna edad.
El informe final del juez Harrison sobre la investigación de Panhandle llenaba 47 páginas y documentaba crímenes que se extendían por más de 2 décadas. Su párrafo de conclusión sería citado en textos legales durante generaciones. Este caso desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la verdad y la persistencia de la responsabilidad moral más allá de la tumba. Aunque la ciencia no puede explicar el origen del conocimiento de las niñas Morrison, la exactitud de su testimonio no puede ser cuestionada. Quizás algunas verdades son demasiado importantes como para permanecer enterradas para siempre. El pastor Phillips eventualmente estableció un nuevo ministerio en el este de Tennessee, donde pasó el resto de su carrera ayudando a las comunidades a confrontar verdades difíciles y buscar una redención genuina. Nunca olvidó los 3 días en Panhandle, cuando 2 niñas de 9 años destrozaron 16 años de mentiras cuidadosamente construidas con un conocimiento que ninguna persona viva debería haber poseído. El misterio de las habilidades de Rebecca y Rachel Morrison nunca fue resuelto. Los expertos médicos de la época no tenían un marco para comprender su conocimiento imposible, y las autoridades religiosas estaban divididas sobre si sus dones representaban una bendición divina o algo mucho más complejo. Lo que permanece indiscutible es el registro histórico de su precisión. Cada detalle que revelaron sobre los crímenes de Panhandle resultó correcto. Cada lugar que identificaron produjo la evidencia que afirmaban que se encontraría. Cada secreto que expusieron fue verificado mediante investigaciones independientes. Pero quizás el aspecto más inquietante de su historia no es lo que revelaron sobre el pasado, sino lo que sugieren sobre la propia naturaleza de la justicia. Si los muertos verdaderamente no pueden descansar mientras sus asesinatos permanezcan ocultos. Si la inocencia posee algún poder para trascender la muerte y exigir responsabilidad. Entonces quizás nuestra comprensión de la consecuencia moral se extienda mucho más allá de los límites de la vida terrenal. Las gemelas Morrison desaparecieron de los registros históricos en algún momento de la década de 1840. Su destino tan misterioso como sus habilidades. Algunos dicen que continuaron con el ministerio de su padre hasta su propia muerte, sirviendo como instrumentos de la verdad en comunidades de toda la frontera estadounidense. Otros creen que eventualmente aprendieron a suprimir su terrible don y vivieron vidas tranquilas y normales, lejos de las iglesias itinerantes donde se había establecido su reputación. Pero en los rincones remotos de los Apalaches, en asentamientos donde aún se gestan secretos antiguos y crímenes antiguos permanecen impunes. Algunos viajeros informan haber encontrado a hermanas gemelas que poseen conocimientos que ninguna persona viva debería tener. Hablan de los muertos con familiaridad casual. Revelan verdades que han estado enterradas durante generaciones. Y recuerdan a los culpables que algunas formas de justicia trascienden los límites de la ley mortal. Si estos encuentros representan a las mismas gemelas Morrison, su legado espiritual o algo completamente distinto. Permanece un misterio que la ciencia no puede resolver y la fe no puede explicar completamente. Lo que sabemos con certeza es que la verdad, como la energía, no puede ser creada ni destruida. Solo transformada de un estado a otro. Y a veces, solo a veces. Encuentra voces dispuestas a hablar por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Los archivos de la investigación de Panhandle permanecen en los archivos estatales de Kentucky, disponibles para los investigadores que deseen verificar las extraordinarias afirmaciones hechas en este relato. La meticulosa documentación del juez Harrison, los informes de evidencia del sheriff Mackenzie y los diarios personales del pastor Phillips corroboran todos los hechos esenciales de este caso. Pero el misterio más profundo, la pregunta de cómo 2 niñas de 9 años pudieron poseer un conocimiento imposible y servir como voces de los muertos, permanece sin resolver hoy, tal como lo estaba en 1834. Algunas verdades, al parecer, están destinadas a permanecer más allá del alcance de la comprensión humana. Habitando esa tierra sombría entre la fe y la razón. Donde los misterios más profundos de la existencia continúan eludiendo nuestra comprensión. ¿Crees que las gemelas Morrison realmente se comunicaron con los espíritus de las víctimas de asesinato? ¿Piensas que su conocimiento podría explicarse mediante medios naturales que simplemente no comprendemos? La evidencia respalda su exactitud, pero la fuente de sus habilidades sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes de la historia. ¿Cuál es tu teoría sobre las gemelas Morrison? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Eres lo suficientemente valiente como para considerar la posibilidad de que la muerte no es el fin de la conciencia?
¿O crees que hay una explicación racional para su conocimiento imposible? No olvides suscribirte para más misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad y activar la campana de notificaciones para no perderte historias como esta. Hasta la próxima, recuerda que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados para siempre. Y a veces, las voces más inocentes llevan las verdades más devastadoras. Papá, ¿por qué tenemos que cargar con tanta tristeza? Ezequiel se arrodilló a la altura de sus hijas, con los ojos brillantes por las lágrimas que no se derramaban. No lo sé, pequeñas, pero creo que Dios da cargas especiales solo a quienes son lo suficientemente fuertes para soportarlas. Quizás tu don, sea lo que sea, tiene un propósito más grande de lo que ninguno de nosotros puede entender. Mientras la familia Morrison se preparaba para dejar Pan Hollow, llevándose consigo sus misteriosas habilidades y terribles conocimientos, el pastor Phillips se enfrentaba a la decisión más difícil de su ministerio. ¿Debía quedarse y ayudar a reconstruir lo que se pudiera salvar de las ruinas de la comunidad, o debía huir de un lugar tan profundamente corrompido por la violencia y el engaño? La respuesta llegó cuando observó a las gemelas caminando de la mano hacia el lado de su padre. Si dos niñas de 9 años podían soportar con gracia y perdón el peso de una verdad tan devastadora, quizás aún existía esperanza de redención, incluso en los lugares más oscuros. 3 semanas después, Pan Hollow era un pueblo fantasma. El edificio de la iglesia había sido desmontado tabla por tabla. Sus materiales vendidos para ayudar a compensar a las familias de las víctimas. Los habitantes de la comunidad se habían dispersado a otros asentamientos en Kentucky y Tennessee, llevando consigo el conocimiento de que toda su base había sido construida sobre sangre inocente. Pero en las iglesias de toda la región comenzó a difundirse una nueva historia. La historia de dos niñas que poseían conocimientos que desafiaban la explicación racional. Que servían como voces de los muertos e instrumentos de justicia largamente retrasada. Algunos desestimaban el relato como superstición fronteriza. Otros lo abrazaban como evidencia de intervención divina en los asuntos humanos. La familia Morrison continuó su recorrido por las iglesias remotas de los Apalaches y los reportes siguieron llegando. Comunidades experimentando renovación espiritual. Secretos largamente enterrados saliendo a la luz. Misterios resueltos a través de un conocimiento imposible poseído por dos gemelas que hablaban con la autoridad de profetas a pesar de su tierna edad. El informe final del juez Harrison sobre la investigación de Pan Hollow llenaba 47 páginas y documentaba crímenes que se extendían por más de 2 décadas. Su párrafo de conclusión sería citado en textos legales durante generaciones. Este caso desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la justicia, la verdad y la persistencia de la responsabilidad moral más allá de la tumba. Aunque la ciencia no puede explicar el origen del conocimiento de las niñas Morrison, la exactitud de su testimonio no puede ser cuestionada. Quizás algunas verdades son demasiado importantes como para permanecer enterradas para siempre. El pastor Phillips eventualmente estableció un nuevo ministerio en el este de Tennessee, donde pasó el resto de su carrera ayudando a las comunidades a confrontar verdades difíciles y buscar una redención genuina. Nunca olvidó los 3 días en Pan Hollow, cuando 2 niñas de 9 años destrozaron 16 años de mentiras cuidadosamente construidas con un conocimiento que ninguna persona viva debería haber poseído. El misterio de las habilidades de Rebecca y Rachel Morrison nunca fue resuelto. Los expertos médicos de la época no tenían un marco para comprender su conocimiento imposible, y las autoridades religiosas estaban divididas sobre si sus dones representaban una bendición divina o algo mucho más complejo. Lo que permanece indiscutible es el registro histórico de su precisión. Cada detalle que revelaron sobre los crímenes de Pan Hollow resultó correcto. Cada lugar que identificaron produjo la evidencia que afirmaban que se encontraría. Cada secreto que expusieron fue verificado mediante investigaciones independientes. Pero quizás el aspecto más inquietante de su historia no es lo que revelaron sobre el pasado, sino lo que sugieren sobre la propia naturaleza de la justicia. Si los muertos verdaderamente no pueden descansar mientras sus asesinatos permanezcan ocultos. Si la inocencia posee algún poder para trascender la muerte y exigir responsabilidad. Entonces quizás nuestra comprensión de la consecuencia moral se extienda mucho más allá de los límites de la vida terrenal. Las gemelas Morrison desaparecieron de los registros históricos en algún momento de la década de 1840. Su destino tan misterioso como sus habilidades.
Algunos dicen que continuaron con el ministerio de su padre hasta su propia muerte, sirviendo como instrumentos de la verdad en comunidades de toda la frontera estadounidense. Otros creen que eventualmente aprendieron a suprimir su terrible don y vivieron vidas tranquilas y normales, lejos de las iglesias itinerantes donde se había establecido su reputación. Pero en los rincones remotos de los Apalaches, en asentamientos donde aún se gestan secretos antiguos y crímenes antiguos permanecen impunes. Algunos viajeros informan haber encontrado a hermanas gemelas que poseen conocimientos que ninguna persona viva debería tener. Hablan de los muertos con familiaridad casual. Revelan verdades que han estado enterradas durante generaciones. Y recuerdan a los culpables que algunas formas de justicia trascienden los límites de la ley mortal. Si estos encuentros representan a las mismas gemelas Morrison, su legado espiritual o algo completamente distinto, permanece un misterio que la ciencia no puede resolver y la fe no puede explicar completamente. Lo que sabemos con certeza es que la verdad, como la energía, no puede ser creada ni destruida. Solo transformada de un estado a otro. Y a veces, solo a veces, encuentra voces dispuestas a hablar por aquellos que ya no pueden hablar por sí mismos. Los archivos de la investigación de Panhandle permanecen en los archivos estatales de Kentucky, disponibles para los investigadores que deseen verificar las extraordinarias afirmaciones hechas en este relato. La meticulosa documentación del juez Harrison, los informes de evidencia del sheriff Mackenzie y los diarios personales del pastor Phillips corroboran todos los hechos esenciales de este caso. Pero el misterio más profundo, la pregunta de cómo dos niñas de 9 años pudieron poseer un conocimiento imposible y servir como voces de los muertos, permanece sin resolver hoy, tal como lo estaba en 1834. Algunas verdades, al parecer, están destinadas a permanecer más allá del alcance de la comprensión humana. Habitando esa tierra sombría entre la fe y la razón, donde los misterios más profundos de la existencia continúan eludiendo nuestra comprensión. ¿Crees que las gemelas Morrison realmente se comunicaron con los espíritus de las víctimas de asesinato? ¿Piensas que su conocimiento podría explicarse mediante medios naturales que simplemente no comprendemos? La evidencia respalda su exactitud, pero la fuente de sus habilidades sigue siendo uno de los misterios sin resolver más fascinantes de la historia. ¿Cuál es tu teoría sobre las gemelas Morrison? Comparte tus pensamientos en los comentarios abajo. ¿Eres lo suficientemente valiente como para considerar la posibilidad de que la muerte no es el fin de la conciencia? ¿O crees que hay una explicación racional para su conocimiento imposible? No olvides suscribirte para más misterios que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad y activar la campana de notificaciones para no perderte historias como esta. Hasta la próxima, recuerda que algunos secretos se niegan a permanecer enterrados para siempre. Y a veces, las voces más inocentes llevan las verdades más devastadoras.